¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Ayer podíamos ponerle un título porque la movilización de los miércoles se le puede poner como título La Plaza del Dolor. Marcharon los padres y madres de todos aquellos con dificultades de salud. Y en un momento determinado, uno de los que marchaba con un cartel decía: queremos seguir viviendo, no nos desenchufen, refiriéndose un padre y una madre a un chico electrodependiente. Miren, cuando lo que uno vio ayer y escuchó como testimonio del dolor de los que tienen la desgracia de tener que atender dificultades de todo tipo de su salud, demuestra que la insensibilidad que en un comienzo de este gobierno se mostró cuando no repartieron ni los pan dulces ni las frazadas que el gobierno anterior había comprado y estaban en un depósito, ni los alimentos en Tucumán, ni en Buenos Aires, en Villa Martelli. Ya allí se daba el rasgo de insensibilidad. Cuando le cortó el suministro a los comedores sociales, cuando uno empezó a escuchar barbaridades del principal empleado público sobre cualquier situación, y que llegó al colmo de utilizar el problema de un chico autista para, no sé si burlarse
no sé si esa es la definición, sino para decir que estaba en contra de que los que se movilizaban por esos pedidos, que eran problemas familiares, no del Estado. Este ser que sentó el voto ciudadano como presidente de la República, además de incapaz, es insensible. Y además de incapaz y de insensible, es inhumano. Lo demostró ya en un comienzo, cuando lo que había comprado el gobierno anterior no se distribuía porque era una cuestión política. En todo caso, algunos imaginaron que era un tema de la ministra. Pero cuando transcurre el tiempo y uno ve que todo el gabinete está contagiado por lo inhumano, que el presidente da ese ejemplo de inmunidad y de falta de sentido humano, y que se siente absolutamente como para que su destino le queda chico en la Argentina, él tiene que arreglar con las fuerzas del cielo. Le gustaría ser el suplente de Dios, seguramente. Este impresentable cachivache, que repito, sentó el voto ciudadano como presidente de la República, ha logrado, y esto es el otro milagro, que en el gabinete la insensibilidad abunde, que los infrahumanos ministros, secretarios, directores y responsables que pusieron, todos parecerían bailar por la misma cuerda y por la misma música. A todos les falla el sentido humano. Y entonces, ayer, los testimonios que se recogían en los canales de televisión, las radios, los que estaban cubriendo la información de los miércoles, era nada más ni nada menos que el reflejo de la Plaza del Dolor, de los padres y madres que estaban pidiendo por favor que dejaran vivir a sus hijos, que el Estado no interrumpiera la atención de salud, que no le trasladaran a ellos cosas que ellos no pueden resolver. Y simultáneamente, médicos, estudiantes de medicina, enfermeros y enfermeras, planteando el salario de 800.000 pesos que ganan por mes para estar trabajando 8 horas y vivir con ese dinero, alquilar, comer, vestirse, viajar y cuidar la salud y la vida de los demás. Entonces, cuando transcurre una jornada que demuestra el dolor constante, por lo menos a los que de alguna manera sentimos y nos duele lo que le pasa al prójimo, tenemos que entender que no son todos iguales, tenemos que entender que los funcionarios que ha logrado juntar el presidente son tan insensibles como él, y que no le importa si se mueren los chicos de Garrahan o los jubilados de cualquier lugar. No. Los dos extremos más vulnerables son atacados por el proyecto cachivache del liberal. Pero al margen de esa insensibilidad y de esa falta de humanidad, lo que uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo económico? ¿Cuál sería la satisfacción en proyección económica, nada más pensándolo como piensan ellos, de negar un aumento o una mejora si después se van a tener que hacer cargo de muchos problemas mayores? Pero claro, como ellos creen que el Estado no tiene que concurrir con la salud a atender a nadie, y que es un problema del mercado, y que entonces el que no tiene plata que se muera, y que el que no tiene posibilidades económicas de pagar el tratamiento, y bueno, es un problema de la familia, no del Estado. Para Milei y la banda que asaltó el poder, la salud no es un derecho. Parecería ser que pertenece
nada más que un equilibrio económico del mercado. Este grupo de inhumanos que se juntaron y que le siguen al presidente de la República están destrozando la ilusión y la salud de los argentinos. Están maltratando a los enfermos, postergando a los que se pueden recuperar y acelerando la muerte de los que pueden tener un tratamiento y una prolongación de vida. No les importa. Lo que no quieren es que el enfermo provoque gasto, porque para ellos un enfermo es gasto, no produce. Esta banda de delincuentes sociales que se ubica con el nombre pomposo de la libertad son unos infrahumanos carentes de sentimientos y que exactamente igual que los otros libertarios del 55 como Rojas y Aramburu y la banda que asaltó el poder de aquella época, tienen la misma sangre. Parecerían ser descendientes del mismo tronco. Huelen tremendamente al gorilaje y no dan ninguna posibilidad al humilde. Son asesinos potenciales de los pobres, criminales de las ilusiones, y no atienden la salud de nadie, no les importa. El pueblo debe darse cuenta a quién eligió, debe darse cuenta a quién votó, debe darse cuenta a quién sentó en el sillón de Rivadavia, a un insensible humano, a un impresentable de la sociedad que cree que el Estado no tiene que hacerse cargo de nada de la salud y que lo tiene que resolver la familia. Los padres y las madres pedían que no lo desenchufen a los electrodependientes. Otros pedían, quiero que mi hijo esté un rato más. Los carteles eran conmovedores, impactantes, un grito en una sociedad de sordos. Y entonces cuando nosotros no nos damos cuenta del atropello que se está haciendo a la sensibilidad y a la deshumanización de estos liberales, cuando querramos reaccionar va a ser tarde. No va a quedar nada. Porque para ellos el Garrahan es un problema. Según creen ellos, son agitadores los que están en huelga desde ayer en el hospital de niños. Uno de los hospitales que ha salvado mayor cantidad de vidas a chicos de toda la Argentina, y también del exterior, de países vecinos. Esta banda insensible ayer debería haber escuchado los testimonios, a ver si aunque sea un poquito se ablandan, pero no. Es imposible lo que estoy diciendo que ocurra, porque están hechos de esa pasta donde viven nada más que para ellos, les importa nada más que el individualismo y creen que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Esta banda de forajidos que administra el poder que le dio el voto ciudadano al principal cachivache e irresponsable de esto, está haciendo un desastre con la salud en la Argentina. Está haciendo un desastre con los jubilados. Hizo un desastre con los universitarios. Intentó y no pudo, lo paró una jueza laboral, hacer un desastre con las leyes y derechos laborales. No hay nada a favor del pueblo. Todo es a favor de las minorías, de la timba financiera de los amigos saqueadores de Toto Caputo, del mismo que dejó 17.000 millones de dólares clavado al Estado argentino en la gestión de Macri
y que Milei lo criticaba en la campaña y que bastó que llegara para que lo pusiera al que él decía que era un delincuente, porque Milei se recibía allí también de delincuente. Estaba poniendo al que había fundido, según él, al gobierno de Macri y a los argentinos. Esta Argentina insensible, que se demuestra a través de los funcionarios de gobierno, tiene la otra Argentina, la Argentina solidaria, la que estuvo en Bahía Blanca haciendo llegar lo que el gobierno no hizo llegar al pueblo de Bahía, que estuvo en cada inundación, que estuvo en cada necesidad, y que ahora tendría que estar pensando en movilizarse masivamente para cuidar la continuidad de la salud pública y del Estado. La está atacando con el solo afán imaginario de que los privados se hagan cargo. Ningún privado se va a hacer cargo de reemplazar la jerarquía y el nivel profesional del hospital escuela, que es eso de que estamos hablando, que es el Garrahan. Han atacado a la salud, a los jubilados, y están atacando a la niñez, los extremos más vulnerables de una sociedad. Ayer fue la Plaza del Dolor, de los testimonios de padres y madres que pedían para que sus hijos vivan un rato más. ¿Cómo hacemos para pedir que los insensibles escuchen? ¿Cómo hacemos para que no tengamos que estar pensando todos lo que no es conveniente decir en una radio? Sí, para que dejen de ser un rato hijos de puta. Cuando hablamos del incremento de un poco más del 7% sobre la base de un poquito más de 300.000 pesos, que es una jubilación mínima, no estamos hablando de otra cosa que no sea 2,5 kilos de carne, por si no se dieron cuenta. Eso es lo que vamos a votar. 2,5 kilos de carne, y algunos están dispuestos a votar en contra de un aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados. 2,5 kilos de carne, de eso se trata el aumento que se aprobó ayer en diputados, una media sanción, y aún así ya el gobierno anunció que lo va a vetar. En verdad, más allá de que si se trata o no de 2,5 kilos de carne, lo que se trata es de un pequeño aumento del 7 y pico % más un refuerzo en el bono. Recuerden que el bono de 70.000 pesos que cobran los jubilados está congelado desde los tiempos de Alberto, quedó congelado ahí. Por supuesto, la inflación siguió subiendo. Ese bono es la verdadera clave del ajuste y de la manera que van recortando el poder adquisitivo de los jubilados. Entonces, por eso ya se aprobó una media sanción. Insólitamente, ¿se acuerdan de los 87 héroes que alguna vez se opusieron a un aumento jubilatorio? Esos 87 héroes ayer no estuvieron. Hubo 60 y pico de diputados que votaron en contra y otros 19 que se abstuvieron. Los que se abstuvieron de una manera así pragmática dijeron: ¿sabe qué? ¿Para qué nos vamos a enemistar con los jubilados si total esto después lo van a vetar? Nos opusimos a algunas reducciones de impuestos para las cuales sí hubo plata, para la reducción de bienes personales, para la reducción de los impuestos a los bienes suntuarios como los autos de lujo, al mismo tiempo que le metíamos la mano en el bolsillo por un empalme de fórmulas a los jubilados, que por supuesto que no cobran poco por culpa de Javier Milei, pero sí cobran poco hace 18 meses por responsabilidad compartida de Javier Milei. Dejemos de decir que no hay plata. Hubo plata para bajar esos impuestos, hubo plata para comprar aviones de guerra, hubo plata para financiar recurrentemente, cada 2 meses hay un decretazo nuevo para los fondos reservados de la CIDE. Clarísimo. Quien habla es el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Mazzot, que dice: ¿cómo? No, dejen de decir que no hay plata. Hay plata para lo que les parece y lo que les conviene. Los fondos de la CIDE, con los cuales en un nuevo plan de inteligencia nacional consideran que un objetivo a espiar son los espías, los periodistas y los economistas que pueden desestabilizar el plan económico. Para eso hay plata. Hay plata para dejar de percibir impuestos, pero no hay plata para subirle a los jubilados, para aumentarle a los trabajadores de Garrahan, para una ley de emergencia en discapacidad. Eso fue lo que se discutió ayer. Y yo les decía que hubo mayorías contra el gobierno. El gobierno perdió en toda la línea en la Cámara de Diputados.
Pero ya se sabe que va a volver a utilizar la herramienta del apriete de la plata cuando se tenga que discutir en el Senado. Ayer incluso, después digo que no... que después no se hagan los que están discutiendo y combatiendo, porque el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, el gobernador de Catamarca, Jalil, mandaron a sus diputados a que se levante el del recinto para que no voten a favor ni de los jubilados, ni del Garraham, ni de los discapacitados, ni de ninguna de las cosas que se estaban discutiendo ahí. Digo, para que quede claro. El gobierno ya dijo que todo esto lo va a frenar, que lo va a vetar, que no va a pasar, pero lo que dicen los diputados opositores, porque fíjense que se terminó aprobando el proyecto de Unión por la Patria. Había un proyecto de Nicolás Massot, que era quien acaba de hablar recién, que era un proyecto intermedio y finalmente no hizo falta. Se terminaron aprobando por mayoría simple el proyecto de jubilación, de aumento jubilatorio, aumento del bono de Unión por la Patria, vale decir, de la oposición más dura, de la oposición vinculada al kirchnerismo. Ninguna ley que salga del Congreso para el Poder Ejecutivo puede generar un impacto fiscal que haga perder el equilibrio. Si eso sucede, el gobierno la va a vetar. Ahí lo tienen, por si faltaba alguna aclaración, no era una conjetura política. Guillermo Franco es el jefe de gabinete diciendo cualquier ley que salga del Congreso y suponga un impacto fiscal la vamos a vetar. El problema que hay en ese argumento hay una falacia, porque hay otras leyes que tienen impacto fiscal y a esas no se las votan, y hay DNUs que tienen impacto fiscal y a esas no se las usan, no se las vetan. El gobierno tiene un criterio por el cual lo que ellos consideran que se tiene que gastar la plata vale la pena. Ahora, si la plata es para los jubilados, para los científicos, para los universitarios, para los discapacitados, esa plata no vale la pena gastarla porque afecta el equilibrio fiscal. ¿Y estamos hablando de fortunas? No, no estamos hablando de fortunas. Nicolás Massot justamente la semana pasada había hecho una cuenta y decía, a ver, todos los problemas del Garraham, de equipamiento, de aumento salarial, todos los problemas del Garraham se resuelven con el suplemento de 25.000 millones de pesos que le dieron a la CIDE, para que dentro de ese nuevo plan de inteligencia nacional agregue a los objetivos a cuidar para defender el Estado a los periodistas y a los economistas. Entonces, plata hay. Se la dan a los amigos, se la dan a los resortes de poder, no se la dan a los que verdaderamente la necesitan. No hay ninguna amenaza de nada para el que, lo dije hoy en una radio y es lo mismo que venimos diciendo desde hace unos días. Nosotros no estamos en contra de los médicos, estamos en contra de los ñoquis. Quien esté a favor de los ñoquis está en contra nuestra. Bueno, estos son los argumentos que utiliza el vocero presidencial, que se ve que se los estudia como si fuera una consigna publicitaria, y como nadie le repregunta nada, o cada vez que le repreguntan algo los termina echando de la sala de prensa, bueno, lo puede seguir diciendo y lo puede seguir repitiendo. Esta cuestión de que había ñoquis en el Garraham arrancó el viernes pasado y no aguanta el menor análisis. ¿Por qué? Porque hace 1 año y medio que gobierna Javier Milei. Y si había ñoquis, ¿por qué no los echaron? Si son ellos los que están administrando y tienen, a partir de la ley bases, tienen todos los poderes necesarios para deshacerse de los ñoquis y echar gente. Si eran ñoquis, ¿por qué no los echaron? Entonces quiere decir que no habían, o no supieron, no quisieron, no pudieron. Eso por un lado. Y segundo, también hay que decir que ni Milei, ni Adorni, ni Lugone, ni nadie presentó quiénes eran los ñoquis con nombre y apellido. Acá está, estos son. Y se agrega otra cosa que ahí sí demuestra la mala fe del análisis, que es que dicen, bueno, hay 400 médicos y 800 administrativos. Sí, pero dentro de los supuestos 800 administrativos donde se esconderían los ñoquis, hay un detalle, y es que entre esos 800 que ellos llaman administrativos están pavadas. Los bioquímicos, los radiólogos, los ingenieros que hacen funcionar la aparatología dentro del Garraham, los que hacen mantenimiento sofisticado a esos aparatos que curan cáncer, que hacen trasplantes. Esos no son administrativos. El gobierno los mete en una categoría de administrativos como para justificar lo injustificable.
Hoy hemos participado de una audiencia de conciliación obligatoria en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y fue un circo. El gobierno mandó a 4 giles de la Secretaría del Garrahan, y lo cierto es que debieron estar presentes no solo las autoridades de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Economía y además el Ministerio de Salud. Esto muestra que el gobierno no tiene ninguna intención de resolver el conflicto del Garrahan. Por lo tanto, nosotros desde ATE hoy decimos, vamos a nacionalizar, esto está saliendo en este momento, vamos a nacionalizar la protesta del Garrahan. Hemos decidido lanzar un paro nacional en todo el sector de salud a partir de las 0 horas de esta noche. Quien habla es Héctor Aguiar, es el titular de ATE, y lo que está diciendo Aguiar es, bueno, ya el Garrahan no está solo, vamos a buscar que también se sumen a la huelga los otros hospitales nacionales, cuáles son el Posadas y algunos hospitales que coadministra el Estado Nacional, que hasta donde me da la memoria serían el Cruce y los diferentes hospitales del Bicentenario. En todos esos hospitales lo que se está viviendo hoy es un desfinanciamiento, poca plata, o sea, no solo están cobrando mal los profesionales, o sea, no solo, qué sé yo, médicos con 20 años de antigüedad están cobrando, no llegan a los 2 millones de mangos, sino que también hay mucho recorte en todo lo que tiene que ver con lo que necesita un hospital para funcionar. Y esto que se dice siempre, estamos de camino a los hospitales sin gasa, y no la franja de Gaza, sin la gasa hidrófila que hace falta para poner sobre una herida para que deje de sangrar. Vamos camino a eso. ATE convocó a un paro, esto fue sobre la medianoche, ahora durante la mañana nos enteraremos cuál es el alcance de este paro, pero el conflicto que empezó con el Garrahan ahora se está extendiendo a los pocos hospitales nacionales que quedan dentro del sistema de salud nacional, porque recuerden que la mayoría de los hospitales de la Argentina pertenecen a las provincias, en algunos casos a los municipios, y muy pocos son hospitales nacionales. Justamente, el Estado Nacional se reservaba a los que eran hospitales de referencia, hospitales de alta complejidad, de referencia. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado Nacional es el que más plata tiene en comparación con las provincias. Bueno, ahora es al revés. Son los hospitales de provincia los que son las provincias las que mantienen financiados a los hospitales como pueden, mientras que el Estado Nacional deliberadamente, no porque necesite la plata, deliberadamente se está retirando de esos hospitales y está provocando desastres como el que está sucediendo en el Garrahan. El kirchnerismo siempre ha militado cuando peor mejor. Ellos creen que si le van mal al gobierno, que le van a ir mal a los argentinos, ellos tienen alguna oportunidad de volver. Que los argentinos todavía no se cansaron de ver lo que hicieron en un país. Es el mismo partido que gobernó 20 de los últimos 24 años en la Argentina. Nosotros lo que estamos viendo es que ellos lo que quieren es tratar y ver cómo hacen para que al gobierno le vaya mal. Bueno, es Cristian Ritondo quien está hablando, y va a ser muy divertido si Ritondo quiere ser candidato en estas elecciones, porque de hecho él forma parte del acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, porque algún opositor le va a recordar la denuncia que se conoció a lo largo de este año sobre la cantidad de propiedades que le descubrieron a Cristian Ritondo. Entonces, el mismo tipo que ayer votó en contra de un aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados, es multimillonario a escondidas. Sí, tiene montones de propiedades en Estados Unidos, construcciones, todo esto, y propiamente no las tenía declaradas en su declaración jurada. Tanto que hay abierta una causa en Comodoro Pi, que ya se sabe, una causa en Comodoro Pi puede dormir durante siglos y siglos y algún día descongelarla. Pero bueno, lo cierto es que no es que alguien está dudando. Ritondo y su esposa tienen una cantidad de propiedades que se descubrieron a través de esos trucos que hacen con sociedades con fideicomiso, que fueron descubiertas a través de una investigación periodística, generaron una causa en Comodoro Pi. El hombre está enriquecido y no está declarado en la declaración jurada, y ayer votó en contra de un aumento a los jubilados. Va a ser vetado, pero quien estaba ahí entre los que promovían el voto a favor de los jubilados está Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria, y la tengo en línea. Julia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Rolando? Bien, contanos qué quedó en claro de la sesión de ayer y qué cuentas sacan ustedes a futuro. Bueno, en primer lugar fue una gran sesión positiva. Digo, la gente ayer se movilizaba con una de las principales demandas, que era el aumento de las jubilaciones y la prórroga de la moratoria, y esas dos cosas se aprobaron, y las dos son del dictamen de Unión por la Patria. Repaso, en el primer caso estamos hablando de un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones. ¿Por qué 7,2? Y porque es lo mismo que seguía faltando de la inflación de enero de 2024,
que ya lo habíamos aprobado y que Milei ya lo había vetado, y nos pusimos de acuerdo entre todos los diputados opositores en volver a votar lo mismo, que es lo que corresponde. O sea que están votando lo mismo que habían vetado los 87 héroes. Sí, en esa partecita es exactamente igual, Okay. Es decir, 7,2% para todos, para todos. En la parte del bono es más que lo que se votó en aquel entonces, porque pasó más tiempo. Vos recordás que el bono Caputo lo congeló en marzo, y nosotros votamos en junio la ley de jubilaciones, y el Senado la votó en agosto, y Milei la vetó en agosto. Bueno, pasó tiempo, sí, el bono congelado en 70.000 pesos. Así que con la inflación que transcurrió, nos da 115.000 pesos, negociamos para poder tener el resto de los apoyos, que sean 110.000 pesos, y luego una actualización por inflación, y eso O significa... sea, a partir de ahí sería actualización por inflación también del bono, no solo Exacto. de los haberes. Claro, los haberes, hoy una jubilación mínima está en 304.000, actualizado por inflación, más un bono de 70.000 congelado. A los 304.000 le ponemos 7,2%. Y Por eso, si todo saliera bien, ¿a cuánto se iría una jubilación con y sin bono? 435.000 pesos. La total, el mínimo garantizado, porque ahí termina quedando un mínimo para todos. Incluso tenés una jubilación mínima más alta que 304.000, te vamos a dar el bono por la diferencia hasta llegar a 435.000. O sea que al final del camino sería un aumento de 40 lucas. Sí, es un aumento más significativo que solamente el bono, por eso hay que hacer las dos cuentas. Las cuentas que yo vi en... Por eso, sumado el bono más la actualización, sería un aumento de 40.000 pesos. Correcto. Igual, te digo, entre nosotros, no deja de ser una miseria. No es nada para resolverle, digo, ningún jubilado se va a hacer rico ni va a resolver su vida con esto, pero va a ser el primer aumento que vamos a tener por arriba de la inflación, después de que Milei ajustó y cambió la fórmula. Porque la trampa que hizo el gobierno fue que en el peor momento en donde estaban las jubilaciones, y cuando empezaba a aplicarse la fórmula anterior, que era salarios de recaudación, y con una inflación descendente, la fórmula anterior le iba a dar mejor, ahí cambió la fórmula. Eso fue lo que hizo Milei, y ahí le puso inflación. Y la inflación la dejó en el piso, actualizándose por inflación, pero no pudiendo aumentar en términos reales. Claro, pero no aumentó en el momento del pico inflacionario. A ese lo ignoró. Exactamente, y además le sacó una parte de la inflación, que es lo que nosotros estamos queriendo meter ahora. Con lo cual sería la primera vez desde que asumió Milei que las jubilaciones volverían a crecer respecto de ese piso en el cual quedaron. Ok, pero entonces ahora analicemos lo que va a pasar en el Senado. Y te agrego la moratoria antes. Sí. Se aprobó la moratoria Regreso a la moratoria por 2 años. por 2 años. La verdad, te digo, trabajamos muchísimo para el quórum y para la aprobación. No sabíamos que finalmente lo podíamos lograr tal cual ocurrió, y no solo fue gracias a nuestros votos positivos, 111 votos positivos contra 100 votos negativos, sino que hubo 15 abstenciones que permitieron que se aprobara. Es decir, finalmente la presión social para mirar de cerca a ver quiénes rechazan la moratoria fue tan grande que hubo diputados que no quisieron rechazarla, y por eso, más lo que apoyamos, se terminó aprobando. Bien, entonces, ¿qué puede pasar en el Senado ahora? Y el Senado tiene que dar media sanción, o sea, finalmente aprobarla. A mí me parece que tenemos un poco más cómodas las mayorías. Ok, suponete que el Senado la apruebe, ¿y por qué no la vetarían? ¿Cómo haces para sostenerlo después si vuelve? Y si Milei veta todo, la moratoria es muy difícil de sostener con este número, con 111. ¿Y el aumento? ¿Y si veta el aumento? Porque ya Franco se está diciendo lo vamos a vetar porque esto tiene un costo fiscal. Y hay que trabajar para resistir los aumentos. Yo soy de las que pienso para resistir todo, ¿no? O sea, se puede, ¿vos pensás que se puede, de un año a otro se puede romper ese bloque de los 87 héroes? ¿Que permitió el rechazo o sostener el veto? Yo creo que hay que trabajar por eso. Me parece que la presión social, ayer lo vimos, la visibilidad que tiene esta segunda vez
además que el atraso en el poder adquisitivo de las jubilaciones es mucho mayor que el que había en junio del año pasado. Sí, se acumula con el tiempo. Y además todavía en junio del año pasado había gente que a mí me decía, bueno, Julia, pero igual Milei cambió la fórmula y ahora se actualiza por inflación. Y cuando yo les quería explicar que eso en realidad no era tan bueno, porque estaban en el pozo y porque no iban a ganar en términos reales, no sabían muy bien qué contestarme. Y ahora están viviendo en carne propia lo que significa que no se actualice. Sí, o que se actualice una parte y no el bono, con lo cual te va generando una pérdida de poder adquisitivo más la que ya traías. No, y para el que gana 400.000 pesos, 500.000, que no está con bono, y que la del bono la ve pasar, o 600.000, 700.000 de jubilación, no tuvo nada que le mejore respecto a la inflación. El 7,2% para todos aquellos que no tienen una jubilación de 1 millón, que están abajo, pero que tampoco están en la mínima, es importante porque es un aumento. Claro. Sí, ahí se va a sentir, en esas jubilaciones se va a sentir un poco más. Sí, es importante. Así que bueno, vamos a trabajar para evitar el veto. Quiero decir 2 cosas. Emergencia en discapacidad se aprobó con los votos fundamentalmente de Unión por la Patria, el dictamen también de Unión por la Patria, ahí estuvo el diputado. Sí, ahí lo que pasa es que ahí yo hasta te diría que el gobierno puede, si tuvieran algún tipo de, no sé, pragmatismo político, en términos de costo fiscal, pueden vetar los jubilados y aprobar y dejar correr emergencia en discapacidad, que es mucho menos caro. Pero me parece que ya ellos están plantados en una cuestión fundamentalista, ¿no? Es decir, solo disponemos de plata para la cosa que a nosotros nos parece, que es aumentar los fondos reservados de la CIDE, por ejemplo. Sí, o lo que hicieron con el Garrahan, que déjame decirte que hay videos circulando de cómo se levantaron para no dar quórum justo cuando queríamos obligar a Expert a que convoque a presupuesto para que el Garrahan pueda tener el aumento, o sea, no pudimos emplazar la comisión. Lo del Garrahan ni siquiera lo hicieron aumentando el presupuesto. No sé si viste, Rolando, lo que han contado los propios médicos, que es que usaron el producido del hospital, que es la plata de ellos, que la generan a través de cobro a prepagas y obras sociales, para aumentarla a los residentes. O sea, no aumentaron el presupuesto, usaron el producido del hospital, lo cual genera otra indignación mayor en los propios médicos que ayer, antes de claro, ese dinero debería estar para mantenimiento o para aparatología, no para eso. Ese dinero tiene un destino específico, que ya son los salarios, pero ¿qué es lo que pasa? Decidieron hacerle un monto fijo. Esa plata se reparte por igual entre todos los trabajadores, ¿bien? Pero en general es monto variable. Y ahora se los pusieron como monto fijo. Lo que cuentan los médicos del Garrahan, acá estoy siendo de vocera prácticamente, es que lo pusieron como monto fijo para que ellos quedarse con una parte de esa plata y después con la de ellos decir que les dan un aumento, que en realidad ya es de ellos, nada más que no se los están repartiendo. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo le va? Cerolini la saluda, ¿cómo está? ¿Cómo va, Cerolini? No lo retes hoy, porque tenemos un audio de vos retándolo a Cerolini, ¿viste? Lo usan acá. Tiene miedo, pobre hombre. No, por favor. No, escúcheme, a ver. Igual hasta ahora están llegando, ¿eh? ¿Cómo están llegando? Con una FAE, porque la discusión con Cerolini era por octubre, se llegaba en octubre, ¿no? Bueno, usted... Con una FAE, una formación de activos externos que creció mucho en el último. Creció mucho y usted recuerde que tenían, para quitarle precio al dólar, dejaron de comprar 5.000 millones en los 2 meses que compran 5.000 millones. Si usted mira lo que pasó el año pasado, desde después de junio, cuando ya... Esto ya parece una discusión matrimonial, viejo. No, bueno, pero por supuesto. Yo le digo a usted, me parece que... Qué raro. Justamente hasta le cambió el voto en las jubilaciones, y usted no ve el cambio de clima. No lo hablo solo en lo social, hablo en lo económico también. Escúcheme, ¿cómo se comportó Tucumán y Salta? Los diputados de Tucumán y Salta, ¿cómo votaron? Cosa que me interesa saber. A los tucumanos no los vi, puedo equivocarme, pero no los vi. Y a Catamarca. salteños... Catamarca, digo, perdón, Catamarca y Salta también. Sí. Bueno, déjame decir que hay 2 diputadas de Salta, Pamela Caletti y Yolanda Vega, que votaron a favor de la moratoria previsional. Muy bien. Lo quiero decir, el resto del bloque brilló por su ausencia. Ajá. Y la otra pregunta... Catamarca era así, Catamarca sí también, porque son los que están ahí. Catamarca estuvo, estoy recordando, viste que yo me fui a dormir anoche a las 4 de la mañana. Claro. La vi a Silvana Ginocchio, hay una que faltó, que es Ávila, que está en el exterior. Bien. Bueno, sí, debo decir que un bloque de Unión por la Patria
estuvo muy bien. De 98 que somos, hubo 95. Faltó Ávila, que te acabo de mencionar, está de viaje, Tamarqueña, que está de viaje. Faltó Gómez, que es santiagueño, que está internado por razones de salud. Y faltó Leiva, el que siempre habla al final, que está en Malvinas, Argentina. Está en Malvinas. Bien. Así que esos tres. Bien, no, el otro día hicimos con Grani acá, justamente con un informe del CEPA, cuánto daría justamente la jubilación más bonos, hubiera seguido actualizándose y daba 463.000 pesos contra 374. Quiere decir que lograrían, si esto se pusiera en acción, recuperar el 50% de la pérdida, más o menos, ¿no? Que estaba en un 20%, casi 19,1. Ahora, los pasos, suponiendo que Milei veta, ¿cómo son los pasos? ¿Qué cantidad de diputados tienen que volver a sumarse para que cómo se peticiona? Es el mismo número, si ellos juntan 87, porque ahora el cálculo ya no es de mayoría simple, sino de evitar, de cara a ellos, a Milei, los 2 tercios. Para evitar los 2 tercios necesitan 87 que voten en contra. Ajá. O que ratifiquen el veto. En realidad, finalmente es la ratificación o el rechazo. Claro, y los 87, ninguno de estos 87 ayer o se abstuvo o cambió un poco su estilo. Sí, algunos se abstuvieron. Algunos sí. Si vos sumás la cantidad de votos en contra y algunas abstenciones, te da justo más o menos 86-87. Hubo mucha abstención. Bueno, el bloque del PRO se partió en 2. No sé si lo han registrado. No. Las abstenciones, hubo una parte que fue a votar con la Libertad Avanza y con los radicales con peluca de siempre, y hubo otra parte que se abstuvo. Es el caso de Los Penato, Vidal, el primo de Pampita me sale, le mando un beso a Martín Ardoaín, de La Pampa. Puedo mencionar... Es el primo de Pampita, además. El marido es el marido de Pampita y el primo diputada, no. por favor, esa beta chusma, no al lugar en este programa que es muy serio. Pampita es tan fuerte que nadie llega a ser en sí nada si no es una referencia hacia Pampita. Muy bien, dígame. Como yo se lo digo personalmente, Ardoaín también lo puedo decir en público. Claro. El primo de Pampita, ¿qué le voy a decir? ¿Tiene facha el primo de Pampita, por lo menos? ¿Es fachero también? No. Se viste bien, sí, anda en el gimnasio. Diputada, le pido que vuelva a la corrección. Por favor, mantengamos el aire serio de este programa. Lini, que me lleva a hablar de cualquier cosa. Claro, sí. No hablamos de Santillán, que hubo diputados de la Libertad Avanza que en off, y mientras estábamos abajo tomando café, me decían, nos da vergüenza lo que hizo Santillán. Bueno, ahora contemos de qué estás hablando. ¿Por qué? Porque la diputada Santillán, anteanoche en un programa de televisión, intentó refutar a una médica del Garraham diciendo que poco menos que se quejaba de llena, porque cómo no podía vivir con 800.000 pesos por mes si las necesidades de un adulto eran de 360.000 según el INDEC, y la muy ignorante no entendió que era por adulto, estaba dividiendo mal las necesidades por adulto, según el INDEC eran de 800.000 pesos, hizo mal la cuenta. Y después, claro, algunos fuimos a mirar su Twitter, a ver quién era la diputada Santillán, que la conocemos porque era la gran promotora de las sociedades anónimas deportivas, y descubrimos una cosa de ignorancia peor, que buena parte de sus tweets están escritos con falta de ortografía. Sí, pero muy graves, además. Sí, pone, escrito excepción, pone cloacas con U, pone... explícito con S. Claro, no, hay una muy buena que lo felicita Sturzenegger diciendo que es un as, pero lo escribe con H y Z. Si tú pasaste por los tweets de Santillán, te lo recomiendo, son una clase de cómo no hay que escribir. Sí, por lo menos contratate algo, ponele al teléfono, te lo hace. Claro. Digo. Ahora, esta mujer lo ha dado todo, porque fue a TN y frente a médicas que ganan 800.000 pesos, tuvo la cara de decirles, ¿y ustedes de qué se quejan? Sí. Bueno, eso fue lo que pasó, pero lo que quiero contar es eso, es que la Libertad Avanza, bueno, indignándose, en realidad les da vergüencita, pero finalmente tienen que bancar a su presidente, y Santillán no habló en toda la sesión. Bueno, para despedirla, por mi parte, por lo menos, Julia, ¿usted cree que el dólar va a llegar tranquilo a las elecciones, como creen muchos? Porque ya quedamos, ya que hacemos apuestas, yo le quiero... Pero dale, que en la timba, viejo. No, yo le quiero saber su parecer.
Mira, yo tengo una frase que el señor Hernán Lecher me la ha robado y la repite también en lugares. Factura matrimonial, bien. Que es, Milei, antes de romper su proceso desinflacionario, la entrega a Karina, a la justicia. Sí, pero los demás juegan también. Eso es una maldad, es una maldad importante. Sí, pero los demás juegan, el mercado juega también. Ayer, con tal de que con Libra no pasara nada, volvieron a... Menem casi se para arriba de su butaca y dice que no, pero bueno. No, lo digo porque para ellos el proceso desinflacionario previo a octubre es muy importante. Y eso está atado a la cotización del dólar, ¿no? Yo no veo, claro, está atado al dólar, yo no veo que se arriesguen a tomar ninguna decisión de ese tipo, al punto tal que, y fíjate lo que voy a decir, Rolando, que cuando Cristalina Georgieva le dice a Milei, ojo, no te muevas del rumbo, yo nunca dije que nos estaba hablando a los argentinos para decirnos que votemos al presidente. Yo creo que esa interpretación no era. La interpretación era que le estaba diciendo a Milei, no te corras del rumbo que pactamos, no atrases el tipo de cambio, porque el rumbo pactado con las bandas cambiarias era, bueno, que flote, porque lo que estás haciendo es política electoralista. Eso le dijo Georgieva a Milei, advirtiendo que eso era lo que puede pasar de cara a octubre. Y yo comparto en esa parte con lo que dijo Georgieva, porque está haciendo eso. Usted comparte con Georgieva, esta queda grabada, esta la vamos a poner. Yo comparto con Georgieva. Esta es una trampa en la que te metió Cerolini, ¿eh? Es una trampa en la que te metió Cerolini. Julia, te agradecemos el contacto, te mando un beso. Chao, nos vemos. Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. El gobierno sigue diciendo que no hay plata para los jubilados, que va a vetar el aumento muy modesto que dispuso ayer la Cámara de Diputados para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Mirá, la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos tiene un impacto del 0,27% del PBI, y la extensión del plazo para regularizar aportes, o sea, la renovación de la moratoria, que también se votó en el Congreso, un impacto del 0,08%. Es un total del 0,28% según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que quiero destacar es una entidad súper prestigiosa, un reducto de estudios económicos muy riguroso, que más temprano que tarde van a querer desmantelar por exponer estas verdades. Lo que estima la Oficina del Presupuesto del Congreso es que el costo de subir de 70.000 a 110.000 pesos el bono y el de extender la moratoria es un costo menor al impacto sobre el PBI de los decretos ilegales, hay que destacar también, que bajan los impuestos a los combustibles y que, por fuerza de no actualizarlos, subsidian el precio de la nafta y del gasoil, con una modificación que perjudica no solamente a las arcas fiscales generales del Tesoro Nacional, sino también muy específicamente al dinero que va para la obra pública vial. El impuesto a los combustibles es un impuesto que se reparte según los criterios de la ley que dispuso este impuesto, y buena parte de lo recaudado va para obras viales. Esto que viene sucediendo de que usen los impuestos a los combustibles para evitar que la inflación crezca, para que anclen esos precios de los combustibles en la inflación, es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, la Argentina tiene una actualización siempre rezagada del impuesto a los combustibles porque a los gobiernos todos los meses les conviene que la nafta, el gasoil, que son insumos muy difundidos, no aumenten. Claro, el problema es de prioridades cuando la sábana es tan corta, ¿no? Porque ayer lo que se estaba discutiendo es algo que a la sociedad le importa mucho. Y le importa mucho también en buena medida porque los jubilados fueron los que soportaron una tercera parte del ajuste de la motosierra de Milei de este año y medio.
Los jubilados, sin chistar, en su mayoría, salvo los que van a protestar los miércoles y se comen los gases y los palos de la Gendarmería y el resto de la Fuerza de Seguridad de Bullrich, los jubilados soportaron sobre sus espaldas el peor de los ajustes. El otro tercio fue para la obra pública y el otro tercio fue para las transferencias a las provincias. Después hay un 10% que básicamente se explica por el deterioro de los sueldos estatales, que también soportaron buena parte de la motosierra. Ahora, este problema de que no haya plata es un problema relativo. Si uno mira lo que pasó con el impuesto a los combustibles, lo que ve es que el gobierno está priorizando subsidiarme el precio del litro de nafta a mí, que manejo un auto de media gama, digamos, pero medio 2019, pero que es un lujo para el promedio de la sociedad, y al que tiene una 4x4 0 kilómetro también. Le está subsidiando el combustible a esos que se están comprando autos este primer cuatrimestre, prácticamente el doble que el año pasado. Porque así como hay jubilados que dejaron de ir al supermercado o que compran cada vez menos comida, hay mucha más gente en el decil más rico que se está comprando autos este año que el año pasado. Así de nítida es la transferencia de riquezas. Y cuando Francos dice, voy a vetar este aumento miserable de 70 lucas, que está congelado desde marzo de 2024 en 70 lucas el bono, a 110 lucas, lo que está diciendo es, para mí es más importante subsidiarle la nafta premium al que maneja la 4x4 que pagarle esto que los diputados dispusieron que hay que pagarle a los diputados. Es una bestialidad desde el punto de vista legal porque por decreto determinan impuestos fijados por ley. Fijados por ley por el Congreso, que además ese decreto conlleva un enorme costo fiscal. Y a la vez, por decreto, vetan leyes con el argumento del impacto fiscal. Eso no es... Yo no soy abogado, saben que desprecio a los jueces y a los fiscales, un poco tengo una mezcla de desprecio y temor por ellos, por saberlos tan comprados, tan volubles, tan desapegados de su deber republicano. Digo temor porque sé que ellos siguen disponiendo, aún con sus malas armas, de la vida y la hacienda de todos los demás, de todos nosotros. Pero prima el desprecio sobre el temor. Pero no se puede entender cómo ningún fiscal, cómo ningún juez dice, che, esto no es ni constitucional ni siquiera democrático. Porque el Congreso está para fijar los impuestos, también está para tomar deuda, cosa que desde hace décadas que vemos que no ocurre, que lo hacen los ejecutivos por decreto, pero no vale hacer esto que van a hacer, no vale vetar algo que el Congreso apruebe y a la vez fijar por decreto una rebaja de un impuesto que se determinó por ley en el Congreso. La verdad, el argumento fiscal no es un argumento válido porque si fuera así no deberían sacar decretos como estos que sacan para subsidiarnos la nafta bajándole impuestos a los que la compramos. ¿Se entiende, no? O sea, el jubilado de 400 lucas le subsidia la nafta con la suya al que maneja una RAM, una Territory 0 kilómetro. ¿Se está entendiendo lo que estoy comparando? ¿Qué número contra qué número? Bueno, para colmo, subsidian productos que en buena medida se importan. No en su mayoría, pero una parte de la nafta y del gasoil que se consume en Argentina se importa. Con lo cual, eso tiene impacto negativo en la balanza comercial. En un contexto en el que faltan dólares, lo que hace el gobierno es incentivar que se gasten más dólares, porque el de la RAM, porque el de la Territory, porque vamos a tener más barato algo que al país le termina saliendo caro. Pero no es solo eso. Hasta octubre, el Ejecutivo va a cubrir parte del costo de la luz de todos los hogares. Esto lo publicó ayer Agus Massa en Infobae.
Lo van a hacer porque salieron 3 medidas, 3 resoluciones muy técnicas de la Secretaría de Energía que fijan precios, ¿sabes hasta cuándo? Hasta las elecciones. Claro, del mismo modo que quieren mostrar incluso a ese jubilado que está siendo lastimado por la motosierra, que bajó la inflación y que entonces lo tiene que apoyar al gobierno, bueno, para apuntalar ese mismo argumento electoral le van a subsidiar parte del costo de la luz a todos los hogares, incluidos los de ingresos altos que Manuel Adorni dijo hace 2 semanas que iban a dejar de recibir subsidios. ¿Se acuerdan de esa conferencia de prensa donde el vocero dijo, sí, los de Puerto Madero seguían recibiendo subsidios? Bueno, es una barbaridad que los sigan recibiendo. Es responsabilidad del peronismo que los sigan recibiendo. Ellos debieron haber hecho esa sintonía fina que prometió Cristina en 2015. No la hizo Alberto Fernández, no se pudieron poner de acuerdo en un gobierno que terminó así de fallido, pero eso no exculpa a Adorni ni a Milei, que hace 2 años que están gobernando y que dicen qué barbaridad, reciben subsidios los de Puerto Madero. ¿Recién te das cuenta? Rey, ¿en serio? ¿Recién te das cuenta? Bueno, si la Secretaría de Energía le va a subsidiar la luz a los usuarios de Puerto Madero hasta octubre, si el Tesoro nos va a subsidiar la nafta y el gasoil premium a los automovilistas, que somos de los segmentos más privilegiados de la sociedad, me parece que hay plata para subir 40 lucas roñosas, ese bono congelado para los jubilados desde el año pasado. Y ¿sabes qué? Si me corres, también hay plata para subirle el sueldo a los enfermeros del Garrahan, que cuesta muchísimo menos que los números que te detallé antes. Y también hay plata para pagarle el micro a los chicos con discapacidad que tienen que llegar a la escuela especial. ¿Sabes por qué? Porque la estoy contando adelante de ustedes, porque lo dice la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es, como digo, uno de los organismos más creíbles que persisten hoy en el Estado, en los 3 poderes del Estado. Dicen que no hay plata, pero en realidad la hay. Está claro, está ahí en las planillas. Claro, está ahí en las. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie